El gobierno da por sentado que va a conseguir la sanción definitiva en el Senado de la Ley de Modernización Laboral, conocida también como la reforma laboral. Bueno, vamos a abordar el tema con dos especialistas, dos referentes del Colegio de Abogados de la provincia de Córdoba. Sol Guzmán es directora de la Sala Laboral de esta entidad y el doctor Luciano Chiaravino, director de la Sala de Derecho Institucional del, Derecho Individual del Trabajo. Bueno, muchísimas gracias a los dos, la doctora Guzmán y el doctor Chiaravino, por acercarse a los estudiantes. Bueno, empiezo por lo que es lo general, la macro. Esta reforma laboral o esta ley de modernización se planteó con una serie de objetivos. Son varios los ejes. Pero voy a empezar por algunos y quisiera saber la opinión de ambos. Uno tiene que ver con cambiar la modalidad laboral para incentivar lo que es la formalización, es decir, la registración de los trabajadores y la creación de empleo. Ustedes, pensando en lo que puede ser ya la implementación de esta ley, ¿creen que puede ser así? Mire, complejo el tema, coincidimos bastante con el doctor, ya venimos debatiendo, porque no nos olvidemos que tenemos un antecedente de la ley de bases. Así es. Es un antecedente importante porque respecto de justamente la registración, la ley de bases elimina todas las sanciones que tenía previstas para aquel empleador incumplidor que no registraba debidamente los contratos de trabajo y que habilitaba así al trabajador a hacer sus reclamos. Entonces, bueno, ya venimos con este antecedente, con esta situación. A mi entender, y creo que el de muchos colegas laboralistas, y en especial el del doctor, que ya conozco su opinión, creo que no facilita en absoluto la registración y la creación de empleo, mucho menos, porque bueno, no está incentivando a registrar en sí la ley de bases y luego esta reforma ya de fondo. Ahora, ¿por qué? De la ley de uno contratos de dice trabajo. disminuye o condona alguna pena, ¿por qué no incentivaría eso la registración formal? Primero, básicamente, porque no hay pena, no hay sanción para el que tiene trabajadores en negro. Exacto. Punto uno. Es lo mismo tenerlos en negro que en blanco, ¿sí?, a los efectos de la pena o de alguna sanción pecuniaria, como había antes. Punto dos, esta ley lo que hace, no solo que no va a haber más registración, sino que lo que hace es cristalizar, petrificar el estado de situación actual donde tenemos 7 millones de trabajadores en blanco y aproximadamente 5 millones de trabajadores en negro. ¿Por qué? Básicamente porque deja afuera del sistema de formalización laboral a todo lo que es el trabajo en plataformas. Todos los Rappi, los Uber y demás que en algún momento podrían haber aspirado a ser considerados trabajadores, como lo son para la Constitución Nacional, a partir de la sanción de esta ley van a quedar absolutamente afuera de cualquier posibilidad de ser registrados. Lo mismo va a pasar con los monotributistas o con aquellos trabajadores en negro que las empresas, por algún motivo, para disfrazar esta situación, los ponen como monotributistas. En ese caso también la ley establece que quedan afuera de la posibilidad de ser registrados como trabajadores en dependencia. Aclaro, no solo que no va a haber más trabajo en blanco, sino que lo que está en negro no hay forma de que vaya a pasar a estar en blanco. Lo va a petrificar como está hoy la situación. Es todo lo contrario a lo que planteaba la ley que iba a hacer, ¿sí? Pero sin embargo, algunos referentes de la Libertad Avanza sostienen que esto va a permitir dinamizar el mercado laboral, reducir los costos del trabajo, inclusive desalentar todo lo que se llama la industria del juicio y el negocio de los abogados. Sí, punto uno, no hay industria del juicio. Hay juicios porque hay derechos. Si no hay derechos, no hay juicios. Si no queremos que haya derechos, pues deberían decirlo. Lo cierto y concreto es que los juicios en Córdoba vienen descendiendo sistemáticamente, ¿sí? Prácticamente del 2023 al 2024 tenemos un 40% menos de juicios laborales en Córdoba. Y son básicamente un sexto del total de juicios que se inician en la provincia. Tenemos juicios civiles, juicios de ejecuciones fiscales casi 300.000, civiles 50.000, penales casi 60.000, juicios de familia. Los laborales son apenas no llegan ni a 20.000 juicios por año. Es muy reducida la cantidad de juicios que hay en Córdoba y son juicios por incumplimientos graves. El resto de los incumplimientos por lo general nunca llegan a juicio. Entonces ese fantasma de la industria del juicio es una mentira total y absoluta. Es más, hay en Córdoba, para que te des una idea, aproximadamente hay 50.000 empresas, más o menos, ¿sí? Y aproximadamente tenemos
0,3% juicio por empresa por año en Córdoba. Prácticamente nada. Pero algunos... Además, teniendo en cuenta, sí. disculpa que te corte, además teniendo en cuenta que es un fuero, es una materia netamente conciliatoria. Quien llega a un juicio, así como la gente lo dice o como los empleadores se quejan o las posturas a favor de esta ley son tan contestes a la hora de calificar la industria del juicio, es una industria de incumplimiento. Alguien llega a un juicio porque ya agotó todas las instancias de conciliar previas, porque tenemos las instancias administrativas que funcionan en todas las provincias y en las cuales los abogados cerramos muchos asuntos también sin llegar a la situación de llegar a un tribunal. Se llega a un tribunal cuando ya no hay otra opción, pero previamente se pueden agotar las instancias de una manera conciliatoria total. El tema es qué le queda al trabajador luego de esta sanción de esta ley para reclamar. ¿Hay un margen para reclamar? Bueno, justamente en una visión todavía estamos más, pero ya vamos a ir puntualmente a algunos temas de interés para nuestra audiencia, que puede ser un trabajador que nos está viendo, pero en lo que es nivel general, ¿qué le falta a la ley y a quiénes beneficia? Estamos todavía en la macro. Mira, en la macro lo que hace esta ley, o sea, vamos al principio. Las leyes del trabajo en general, en nuestro caso, la ley de contrato de trabajo, son leyes que ni crean empleo ni destruyen empleo per se. Son leyes que lo que hacen es equilibrar la relación de poder entre trabajadores y empleadores. Esa es la función acá y en la China de las leyes de contrato de trabajo. Equilibrar, ¿sí? La relación de poder entre el empleador que tiene mucho poder y el trabajador que tiene poco. Lo equilibra. Esta ley lo que hace es desequilibrar esa relación, ¿sí? Estaba equilibrada y lo que hace es desequilibrarla poniendo mucho más poder en el lado del empleador que en el lado del trabajador. Y esto significa y va a impactar, después lo vamos a ver cuando empieces a hacer las preguntas, en la jornada de trabajo, en los sueldos, en las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, teniendo en cuenta esto macro, yo creo que le falta a esta ley tener en cuenta, creo que generaliza en cuanto a va a pagar la misma indemnización, como lo es ahora, que quizás era pasible de una reforma, paga la misma indemnización la Coca-Cola, por decir un ejemplo, una empresa enorme, gigante, y un dueño de un kiosco que tiene a lo mejor un solo empleado. ¿Sí? No hace una diferenciación entre una posibilidad de un empleador y de otra, que quizás esa, con más debate, con una cuestión más técnica y de fondo, se podría haber reglamentado, se podría haber cambiado en pos de balancear un poco la queja del sector empresarial, industrial y demás. Ahí podría haber hecho un cambio importante que no lo hizo, lo pasó por alto. La doctora Guzmán está tocando el tema indemnización. Hay un cambio en el cálculo. Hay un cambio, hay dos cambios. Uno en la fórmula de cálculo, una de sus variantes se reduce, que es el sueldo. La indemnización, todo el mundo sabe, un mes de sueldo por año trabajado, fracción mayor de 3. ¿Sí? Trabajaste 3 años, son 3 sueldos. Bueno, acá no se cambia el tema de que es un mes de sueldo por año trabajado, pero sí que se considera sueldo. Y eso es lo que se achica, ¿sí? ¿Qué se quita en se el quitan cálculo? Varias cosas en la ley, se quitan que ya estaban quitadas. Por ejemplo, el aguinaldo nunca se computó. Ahí lo ponen como un gran éxito. El aguinaldo nunca se computó como parte del sueldo para calcular la indemnización. Pero sí se quitan adicionales. Entonces, ¿esto qué va a generar? Muchos trabajadores cobran su básico más un montón de adicionales. Algunos de pago mensual, otros trimestral, otros semestral. Bueno, todos esos adicionales que se suman al recibo de sueldo es lo que entra en tela de juicio. Y lo de pago trimestral o bimensual quedan afuera directamente. Con lo cual yo estimo, esto es una estimación, las indemnizaciones se van a ver reducidas en promedio, algunas más, otras menos, otras nada, un 20-25%. Bueno, vamos rápido. Salarios y remuneraciones. ¿Hay también alguna modificación, doctora? Bueno, respecto de salarios y remuneraciones, ¿qué se toma en cuenta? Deroga directamente cuestiones, digamos, que tenían que ver con regímenes especiales y estatutos especiales. Van a quedar a partir del 1 de enero del 27, es lo que plantea la reforma, quedarían derogados totalmente. Esto es viajantes, periodistas, otros regímenes especiales también. Cuestiones que hacen a diferentes sectores y que realmente se van a sentir tocados gravemente.
Bien, había un concepto también de salario dinámico en función de la performance y producción que podía ser acordado por convenio colectivo entre empresa-empleador o por los mecanismos internos de una organización. Sí, a ver, es muy creativo el nombre de ponerle salario dinámico porque uno piensa que lo dinámico va para adelante, uno piensa que crecería, pero no, en este caso dinámico va para adelante, pero va para atrás también, ¿sí? Básicamente lo que hace este artículo que establece el salario dinámico es autorizar al empleador a bajar sueldos. ¿Está claro? Porque inclusive autoriza que esta baja o suba de sueldos sea por pacto individual entre el empleador y el trabajador, sin intervención del convenio colectivo. ¿Esto a qué va a llevar? A que en el grueso de los casos el empleador disponga unilateralmente la baja del salario, bajando, no va a bajar el básico de convenio, pero sí le va a bajar todos los adicionales que le había dado alguna vez al trabajador. Esto sí o sí va a impactar en todos aquellos trabajadores que cobren adicionales y que con el tiempo lo van a ir viendo cómo se les reduce. Adicionales, jornadas laborales, horas extras, banco de horas. Grave. Sí, el tope que tenemos hoy vigente son 8 o 9 horas diarias, dependiendo de la actividad. Esta reforma le da la posibilidad al empleador de ampliar esa cantidad, esa jornada a 12 horas, como máximo respetando 12 horas de descanso diarias. Respecto de las horas extras, hace como una especie de banco de horas, ¿sí? Va a tener la potestad del trabajador de poder decidir si se las va descontando no en cuanto al salario, sino a las horas que va a prestar este trabajador, esas horas que fue ahorrando en este banco de horas. Y no haciéndolas efectivas en el pago, en la liquidación mensual como estamos vigentes al momento. Claro, es una especie de compensación en días donde no se trabaja en lugar de percibir un ingreso adicional por una hora extra. Ahora, lo cual le genera al trabajador una inseguridad total de cuánto va a cobrar a fin de mes o cuándo va a decidir el empleador si se las va a pagar, si se las va a hacer juntar, o sea... Hay un esquema de pago variable que toma mayor, digamos, peso a partir de esta norma. Sí, tiene dos consecuencias que impactan directo en el trabajador. Punto uno, la capacidad del empleador de cambiarle la jornada de trabajo. Pues claro, le puede decir, che, yo quiero que venga a partir de la semana que viene, en vez de las 8 horas, 12 horas. Después te las devuelvo, ¿sí? Después te devuelvo esa hora de más. Y la segunda consecuencia es que esas horas de más que trabajó de 8 a 12, que en su momento eran horas extras, actualmente serían horas extras, se pagan el 50 o el 100% de su valor, van a tener el valor de hora normal. Entonces, en definitiva, ¿esto qué va a redundar? Que el trabajador va a trabajar con el tiempo, porque esto no va a ser inmediato, pero con el tiempo va a trabajar más horas y va a percibir menos salario por hora. El promedio a fin de mes, cuando lo cuente y compare con lo que era antes de la reforma, va a decir, che, pero mi hora de trabajo se redujo prácticamente un 30%. ¿Sí? Entonces es una reducción que va a impactar directo en el bolsillo del trabajador. Y además le va a alterar la vida. Tal cual, ¿sí? La dinámica familiar, las actividades extras que el trabajador tenga. O sea, ustedes están advirtiendo, que hoy es una discusión prácticamente técnica, legislativa, teórica para la gente que lo ve, pero en el momento que esto se implemente, falta todavía la promulgación y reglamentación, podría tener impacto en el bolsillo. Hay otra cuestión vinculada al bolsillo de los trabajadores en casos negativos, en el caso de los despidos. Antes, había otro tipo de aportes, ahora se crea el Fondo de Asistencia Laboral, el FAL. ¿Qué cambia primero, para que entienda la gente, en relación a lo que estaba actualmente? A ver, el FAL, para que se entienda, es la piedra angular de esta ley y cambia todo. ¿Sí? ¿Por qué? Básicamente, lo que establece la ley es que va a haber a partir de ahora un fondo que cada empresa va a ir acumulando con un aporte de las pequeñas empresas entre el 1,5% y el 2,5% y las grandes empresas entre el 1 y el 1,5%. ¿Sí? Esta plata, que aparece como si fuera un pago que tienen que hacer las empresas en un fondo que lo van a depositar, es una simulación, porque en realidad le descuentan esa plata del pago de los aportes a la jubilación. Entonces, en definitiva, ese fondo se va a integrar con plata que es de la jubilación de los trabajadores. ¿Sí? Es decir, la plata que iba a ANSES, a partir del aporte de cada uno de los trabajadores, va redirigida ahora a este fondo. Exactamente, a este fondo. Y el empleador, cuando decide despedir a un trabajador,
Ahora, si lo despide sin causa, le tiene que pagar una indemnización, ¿sí? De un mes de sueldo por año trabajado. A partir de ahora, sigue la misma regla, pero no lo va a pagar el empleador de su bolsillo, lo va a pagar el fondo. Y este fondo, como vimos, está integrado por el dinero de los trabajadores, ¿sí? Entonces, los trabajadores van a terminar pagándose su propia indemnización. ¿Qué consecuencia tiene esto? En definitiva, la indemnización va a ser más o menos la misma, pero la consecuencia es gravísima porque el empleador va a tener ese fondo a disposición para imponerle lo que vimos recién. Le va a imponer las condiciones de trabajo, las horas extras de manera obligatoria, los cambios de condiciones de trabajo, el pago la falta de pago de horas. Todo esto lo va a imponer porque el trabajador va a tener dos opciones: o acepta, sí, o en su caso, la doctora quería agregar algo. Fondo que es inembargable, que ante el incumplimiento o cuestión extra que pueda suceder en el devenir de un distracto, o sea, del término de una relación laboral, ese fondo es inembargable. Ok. Ahora, doctora, ¿qué otra cuestión o aspecto, antes de entrar de nuevo en la generalidad ya final de los próximos pasos de esta ley, podemos destacar? Acá he leído una serie de cuestiones que, bueno, por tiempos televisivos deberíamos armar un programa entero de esto: régimen de vacaciones, registros laborales y pagos bancarios, licencias. ¿Qué destacaría? Así, como el otro periodo punto de licencias, el trabajador puede gozarlo en el régimen actual entre los meses de octubre y abril, tomándose los días anuales todos juntos, por hablarlo así de alguna manera coloquial. Sí. Con esta ley lo que se plantea es la posibilidad de fraccionarlo. ¿Sí? Entendamos un trabajador que a lo mejor tiene 21 días de goce de vacaciones, tendría la posibilidad de tomarse 3 semanas a lo largo del año. Bien. Esto con una antelación se lo puede notificar el empleador en este momento, con esta reforma, de 30 días. O sea que estaría modificando su vida, su dinámica, sus cuestiones, si el empleador así lo considera, en 3 veces al año, en 3 semanas distintas, y no tomarse todos los días que tiene para poder gozar sus vacaciones. O sea, eso entre tantas otras... Entre otros temas. Sí. Entre otros temas que nos parecen graves. Sí, hay otros temas vinculados a los topes de aportes sindicales, Totalmente. bueno, el pago en cuota de lo que pueden ser honorarios profesionales, sentencias, pero se nos acaba el tiempo. Quiero ir al próximo paso, luego van a ser convocados nuevamente porque, como decimos, cuando esto entre en práctica va a haber varios detalles, cuestiones finas que no se pueden abordar tan rápidamente. Hay algunos sectores gremiales que hablan de judicializar esta ley una vez que sea reglamentada. Por el lado del gobierno ya están trabajando justamente en esa reglamentación con equipos técnicos. ¿Ustedes creen que pueda haber sustento para que haya judicialización de esta nueva ley de modernización laboral y se pueda considerar inconstitucional, como lo plantean algunos sectores? Mira, la CGT está trabajando, me consta, en un recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley. Lo van a presentar el día lunes, después de que esté aprobada, todavía sin reglamentar, pero ya con la ley aprobada va a ser presentado ese recurso. No sé si va a atacar toda la ley o algunos puntos específicos, pero se va a judicializar. Yo creo que las entidades gremiales la van a judicializar. Los trabajadores de a poco la van a ir judicializando, y esto va a traer muchos dolores de cabeza en la justicia. Lo cierto y concreto que más allá de que se judicialice, porque todo trámite judicial puede demorar 3, 4 años, 5 años, durante todo este tiempo los trabajadores, yo quiero dejarlo en claro, van a sufrir los embates de esta nueva normativa. Déjeme preguntarle rápido a la doctora, un trabajador que ve esta entrevista y escuchó todos estos cambios, pero está en relación de dependencia actualmente, ¿esta ley puede ser retroactiva o se rige por otra modalidad laboral? Justamente no es retroactiva, pero rige para todas las relaciones que surjan a partir de la reglamentación de esta ley. Ahora, el debate sería, ¿van a surgir nuevas relaciones laborales registradas después de esta ley? Muy bueno. Nos quedamos con esa pregunta de la doctora y con una serie de aristas y debates que seguramente se van a dar en las próximas semanas. Lo decíamos, 2 especialistas del Colegio de Abogados de Córdoba, la doctora Sol Guzmán, el doctor Luciano Cheravino. Muchas gracias a los dos por haber analizado en tiempo récord una serie de cuestiones que sin duda van a impactar en la vida de los argentinos.